Hola a todos, soy Ye. Antes que nada, permítanme enviar mi más sincero agradecimiento y una profunda reverencia a todos ustedes, tíos, tías, hermanos, hermanas y amigos. A todos los que siempre nos han amado, seguido y acompañado a mi pequeña familia a lo largo de este camino lleno de espinas. Su apoyo incondicional ha sido mi mayor motivación para mantenerme firme. Como probablemente ya han visto nuestra boda reciente, el día que debía ser el más feliz y pleno para Huyen y para mí, no fue tan tranquila como esperábamos. Lamentablemente, estas tormentas no vinieron de la naturaleza, sino que surgieron del acoso intencional y constante de mi exesposa. Para ser honesto con todos ustedes, Huyen y yo elegimos el camino del silencio. Hemos cedido y tolerado todo lo humanamente posible. Nos tragamos la frustración y la injusticia con un único deseo: que todo se resolviera pacíficamente para que nuestras familias pudieran tener un poco de paz. Creímos ingenuamente que nuestra tolerancia y perdón podrían disolver el odio, pero no. La realidad fue mucho más cruel de lo que imaginamos. Parece que nuestra paciencia fue confundida con debilidad. Ella no nos deja en paz. Sigue buscando formas de perturbar la vida de nuestra nueva familia. Hay un dicho que dice: el árbol quiere calma, pero el viento no cesa. Cuando la situación es así, ¿deberíamos seguir sufriendo en silencio? ¿Qué cosas terribles es capaz de hacer todavía para sabotear la felicidad de Huyen y la mía? ¿Qué trucos nos esperan en el futuro? ¿Y dónde está el límite final de la bondad? Los invito a todos a seguir este viaje para recuperar la justicia y la paz para mi familia. Toda la verdad será revelada poco a poco, sin ocultar nada, sin concesiones. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones hoy mismo. No se pierdan el próximo video porque creo firmemente que la verdad necesita ser expuesta y la justicia debe ser protegida. Gracias a todos por estar siempre a mi lado. ¿Saben una cosa? Los últimos días han sido realmente una prueba cruel para la resistencia de mi familia. La boda, ese día que cualquiera de nosotros espera que sea el momento más sagrado y feliz, se convirtió en una película triste debido a la aparición no invitada de mi pasado. Aún recuerdo ese momento como si fuera ayer. Cuando sonaba la música de bendición, cuando tomaba la mano de Huyen para subir al altar, esa tormenta golpeó. Mi exesposa apareció trayendo consigo furia y palabras hirientes para arruinarlo todo. En ese instante sentí que mi corazón se estrujaba. No temía por mí, solo temía que Huyen saliera lastimada, temía que la pequeña Maya se asustara. Pero afortunadamente en esta vida todavía tengo hermanos amigos del alma maravillosos. Fueron ellos quienes formaron un muro de contención sólido, deteniendo esa locura y protegiendo la última dignidad de la ceremonia. Sin ellos no sé dónde habrían terminado las cosas. Después de esa boda tormentosa, el ambiente en mi familia decayó un poco. Aunque nadie lo decía en voz alta, sabía que en el corazón de Huyen todavía quedaban olas de tristeza. Ella ha soportado demasiadas desventajas al estar conmigo. Durante los últimos días ocupado limpiando los restos de la fiesta y resolviendo los problemas que surgieron, me di cuenta de que aún no había podido llevar a Huyen y a mi hija a ningún lado para relajarse. Al ver la silueta de Huyen ocupada en la cocina, al ver la mirada inocente de Maya, sentí en mi corazón un pesado sentimiento de culpa. Esta mañana al despertar y ver los rayos de sol dorados atravesando la ventana, me dije a mí mismo: Ye, hoy es el día en que debes actuar. Debes hacer algo para compensar a estas dos mujeres. Necesitábamos un espacio abierto para lavar todas las tristezas
toda la energía negativa que esa mujer había sembrado. Decidí muy rápido, vamos a la playa. Justo cerca de donde vivimos hay una playa hermosa, salvaje y pacífica. Es el lugar donde el sonido de las olas puede llevarse todas las preocupaciones, donde la brisa marina secará las lágrimas que se esconden dentro. Esto era lo mejor y también lo más romántico que podía hacer por Huyen en este momento. Me acerqué a Huye, la abracé suavemente desde atrás y le susurré: «Mi amor, deja todo a un lado. Hoy toda la familia irá junta de picnic a la playa. Quiero llevarlas a ti y a nuestra hija lejos de todo este ruido». En ese momento vi que los ojos de Huyen se iluminaban. No era el cansancio habitual, sino un destello de alegría inesperada. Ella sonrió esa sonrisa que había anhelado ver durante los últimos días. Huyen asintió de inmediato. Y como la gran mujer de familia que es, al escuchar sobre el paseo, inmediatamente comenzó a calcular qué llevar. «Está bien, tú prepara el auto, yo iré a preparar un poco de arroz y algunos bocadillos y bebidas para todos». «No hay nada mejor que comer comida casera en la playa», dijo con voz llena de entusiasmo. Me quedé allí mirándola preparar apresuradamente cada caja de comida, cada botella de agua, y mi corazón se llenó de una felicidad indescriptible. Me alegré mucho de que Huyen volviera a estar feliz. Hacía mucho tiempo desde antes de la boda que mi familia no tenía un verdadero viaje juntos. Esto no es solo un picnic, ese es un viaje para volver a conectarnos, para afirmar que, no importa cuán fuerte sea la tormenta afuera, mientras la puerta de casa esté cerrada adentro, siempre habrá paz. Pero la persona más feliz hoy, quizás no fui yo ni Huyen, sino nuestra pequeña princesa Maya. Cuando escuchó a su papá anunciar: «Hoy mi hija no irá al jardín de infantes para ir a la playa con papá y mamá», la niña gritó de alegría. Maya saltó de felicidad, sus piernitas corrieron hacia mí y me dieron un gran abrazo. «Bravo papá, voy a la playa, voy a construir castillos de arena». La risa cristalina de la niña pareció disipar todas las nubes oscuras que quedaban en la casa. Al verla saltar de alegría, supe que mi decisión fue absolutamente correcta. Los niños son muy sensibles. Tal vez ella también sintió la tensión de los adultos en los últimos días y hoy es el momento de que vuelva a su infancia despreocupada. El auto de nuestra pequeña familia comenzó a rodar, dejando atrás el ruido, los chismes, dejando atrás a la mujer con sus planes destructivos. Frente a nosotros, ahora solo estaba el cielo azul, la arena blanca, el sol dorado y el amor inmenso que nos tenemos el uno al otro. Por favor, esperen las imágenes más maravillosas en el video de hoy. Ye cree que después de la lluvia, el cielo siempre se ilumina y la felicidad siempre sonreirá a quienes sepan valorarla. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para acompañar a Ye Huyen y la pequeña Maya en este emotivo viaje de sanación. Muchas gracias a todos. Mientras Huyen seguía ocupada en la cocina con el sonido de las ollas y sartenes mezclándose con el delicioso aroma del arroz y los bocadillos que flotaba hacia el patio afuera, mi hija y yo comenzábamos una misión igualmente importante. La pequeña Maya y yo nos pusimos en cuclillas junto a la vieja motocicleta, nuestra amiga de hierro, fiel, que ha estado con mi familia a lo largo de los años. Hoy, ella cargará con una gran responsabilidad llevar a nuestra pequeña familia en busca de sonrisas perdidas. «Papi, la moto está enferma», preguntó Maya con inocencia, sus grandes ojos redondos observando atentamente mis movimientos. Sonreí y acaricié la cabeza de mi hija. «No, hija, la moto está muy fuerte».
pero deja que papá la cuide un poco para que nuestro viaje sea muy seguro, ¿vale? Saqué la bomba manual de un rincón de la casa. El sonido rítmico del bombeo, hiss, kiss, resonaba mientras inflaba los dos neumáticos para que estuvieran bien tensos. Entendía que el camino por delante no era solo asfalto o tierra, sino un viaje para sacar a mi esposa e hija de la oscuridad de los días pasados. Por eso no me permitía ningún error. Probé cuidadosamente el freno de mano y el freno de pie. Squeak, squeak. El sonido firme de los frenos me dio tranquilidad. Revisé cada tornillo, verifiqué si las luces brillaban claramente y si los espejos retrovisores estaban bien ajustados. Para un hombre de familia, la seguridad de su esposa e hija sentadas a su espalda es la orden suprema del corazón. Justo cuando terminaba de limpiar las manchas de grasa de mis manos, la voz clara de Huyen resonó desde la puerta de la cocina. «Amor Maya, todo está listo». Levanté la vista. Huyen estaba allí, sosteniendo la bolsa de comida con algunas gotas de sudor en la frente, pero su sonrisa era más radiante que nunca. La luz del sol de la mañana iluminaba su pequeña figura dejándome atónito por un momento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi tan aliviada? Me levanté y di una palmada fuerte y confiada en el asiento de la moto. «Entonces, mis hermosas pasajeras, vámonos». Ambas madre e hija gritaron de alegría. Rápidamente, Huyen subió a Maya y la sentó frente a mí. La niña, emocionada, agarró el manillar, fingiendo ser la capitana. Huyen se sentó detrás, rodeando mi cintura con sus brazos y apoyando suavemente su barbilla en mi hombro con total confianza. El motor arrancó con un sonido crujiente y la moto rodó fuera del pequeño patio dejando atrás la casa con sus preocupaciones diarias para dirigirse hacia el mar azul que nos llamaba. El camino desde casa hasta la playa tomaba unas 2 horas en moto. Para muchos podría ser un trayecto largo y agotador, pero para nosotros hoy era el camino hacia la libertad. El viento soplaba a través de nuestro cabello, trayendo consigo el sabor salado característico de la costa. El sol dorado bailaba sobre las copas de los árboles al borde del camino como si estuviera corriendo una carrera con nuestra pequeña moto. Durante todo el trayecto sentí cómo el abrazo de Huyen se apretaba más cada vez que pasábamos por un bache, sintiendo el calor de la familia que se extendía y me envolvía. Miré por el espejo retrovisor. Huyen estaba riendo. No era una sonrisa forzada por cortesía, sino una risa plena tan refrescante que echó la cabeza hacia atrás para recibir el viento del cielo. Nunca, o al menos hacía mucho tiempo, había visto a Huyen reír tan feliz y despreocupadamente. En ese momento mi corazón se derritió. Todo el peso sobre mi ex esposa y los problemas recientes de repente se volvieron tan ligeros como las nubes. Mientras conducíamos, Huyen, de repente, se acercó a mi oído hablando fuerte para superar el zumbido del viento. «Amor, Ye, ¿sabes una cosa? Esto es lo que me hace sentir más feliz. No necesito lujos, solo necesito que tú, yo y nuestra hija Maya estemos juntos así de tranquilos y felices». Las palabras de Huyen fueron como un arroyo fresco bañando mi alma. Resulta que la felicidad de la mujer que amo es así de simple. No son anillos de diamantes, no son mansiones ni autos lujosos, es solo estar sentada detrás de su esposo, abrazándolo y yendo juntos a un lugar lejano. Giré un poco la cabeza y grité para responderle con todo mi corazón. «Si tú quieres todos los días, serán así. Prometo llevarlas a pasear todos los días». Al escuchar esto, Huyen soltó una carcajada y me dio un suave golpe en la espalda bromeando. «Vaya qué adulador eres.
Si seguimos saliendo así todos los días, nos moriremos de hambre. ¿Quién trabajará para alimentarnos? La broma realista pero ingeniosa de Huyen hizo que no pudiera evitar estallar en carcajadas. Ja, 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 es verdad, pero morir de hambre por felicidad también vale la pena, ¿no? La risa de los dos se mezcló con los gritos de emoción de la pequeña Maya en el frente. A la playa, no tengo miedo de tener hambre, papá, creando una hermosa sinfonía entre el cielo y la tierra. Seguimos así, historia tras historia, risa tras risa. Las 2 horas pasaron tan rápido como un parpadeo. En poco tiempo, el olor a mar se volvió más intenso y el sonido de las olas golpeando murmuraba en nuestros oídos. A lo lejos, el horizonte azul profundo apareció ante nuestros ojos. La playa, el lugar que sería testigo de los recuerdos más hermosos de mi familia, hoy estaba justo enfrente. La moto disminuyó la velocidad lentamente, pero el ritmo de felicidad en nuestros pechos parecía aumentar el doble. El viaje de hoy no fue solo un paseo. Fue nuestra afirmación más contundente que pueden venir tormentas, pero mientras nos tomemos de la mano y miremos juntos en la misma dirección, la paz siempre se quedará con nosotros. Al detenerse la moto frente a la inmensidad del mar, una ráfaga de brisa salada nos envolvió trayendo consigo el sabor de la libertad y la inmensidad. Ante los ojos de mi familia, se abría un horizonte azul infinito donde las olas murmuraban al acariciar la suave arena blanca. Rápidamente elegí el mejor lugar donde la arena estaba plana y seca. Extendí con cuidado la gran toalla que trajimos de casa, alisando cada pliegue para crear una cama suave en medio de la naturaleza para ellas dos. Luego luché un poco para clavar la gran sombrilla en la arena. Su toldo se abrió como un hongo gigante, bloqueando los fuertes rayos del sol del mediodía y creando un pequeño oasis fresco reservado solo para nuestra pequeña familia. La pequeña Maya era la más emocionada. Esta era la primera vez en su vida que veía el mar. Sus grandes ojos redondos se abrieron al máximo capturando toda la magia de la naturaleza. «El mar es enorme, hay tanta agua, tío Ye», exclamó la niña, y sus pequeños pies corrieron por la arena dejando diminutas huellas impresas en la superficie húmeda. Al verla reír, al escuchar sus gritos mezclarse con el sonido de las olas, sentí una paz extraña en mi corazón. Dejando que Maya explorara libremente su propio mundo de arena, me volví para tomar la mano de Huyen. Su mano era pequeña encajando perfectamente en mi mano callosa. Caminamos así a lo largo de la orilla, dejando que las pequeñas olas lamieran nuestros pies descalzos con su frescura. No necesitábamos decirnos muchas palabras. Un apretón de manos firme y una mirada tierna eran suficientes para entendernos. El mar hoy estaba hermoso, pero para mí, la mujer que caminaba a mi lado, era el paisaje más maravilloso. Parecía que el sonido de las olas nos ayudaba a lavar todas las penas, todas las heridas que mi ex esposa había causado en la boda reciente. A lo lejos, Maya estaba concentrada en su gran obra. Sostenía una pequeña pala de plástico recogiendo cucharadas de arena para construir un castillo. Aunque el castillo estaba un poco torcido a los ojos de una niña, era el palacio más magnífico. De repente, Maya dejó de construir el castillo. Usó su pequeño dedo índice para garabatear algo en la arena húmeda. Huyen y yo, curiosos, nos acercamos para ver qué estaba haciendo. Sobre la arena fina apareció un corazón gigante. Y lo especial estaba dentro de ese corazón. Maya había dibujado 3 figuras de palitos muy simples. Una persona alta, que era yo, una persona con cabello largo, que era mamá Huyen,
y una persona pequeñita en el medio que era Maya. Las 3 personas se tomaban fuertemente de la mano. Huyen y yo nos quedamos paralizados. Nos miramos y sonreímos con felicidad. Resulta que en la mente inocente de la niña ya éramos un bloque inseparable. Ella entendía las cosas mucho mejor de lo que pensábamos. Maya levantó sus ojos claros hacia mí y de repente soltó una frase que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. «Tío Ye, ¿quieres ser mi papá?» En ese instante el tiempo pareció detenerse. El sonido de las olas pareció callar para dar paso a esa pregunta inocente pero sagrada. No era solo una pregunta, era un reconocimiento. Para un hombre como yo, ser aceptado por la hija de mi esposa y ser llamado papá significaba más que cualquier promesa solemne. Mis emociones se desbordaron y sentí un nudo en la garganta. Me arrodillé para estar a la altura de sus ojos, sonreí y asentí con fuerza. Acepto, a partir de hoy seré el papá de Maya y las protegeré a ti y a mamá toda la vida. El ambiente estaba increíblemente emotivo cuando Huyen, la mujer que siempre sabe cómo suavizar cualquier situación, habló de repente para bromear, rompiendo esa dulce tensión. Pero bueno, niña, Maya no le ha pedido opinión a mamá. Aún no ha aceptado que él sea tu papá. ¿Por qué eres tan rápida? Maya miró a su madre con asombro. Luego me miró a mí, y después los 3 estallamos en carcajadas. La risa cristalina resonó en un rincón de la playa. La broma de Huyen no era un rechazo, sino el encanto de una mujer plenamente feliz, queriendo tomar el pelo a los 2 hombres, uno grande, una pequeña más importantes de su vida. El tiempo pasa muy rápido cuando uno es feliz. En poco tiempo, el sol comenzó a descender tiñendo de rojo toda la superficie del mar. Los brillantes rayos amarillos se apagaron gradualmente, dando paso a un romántico crepúsculo púrpura. Maya todavía sentía mucha nostalgia. Seguía mirando hacia atrás hacia el castillo de arena y el corazón que poco a poco estaba siendo borrado por la marea alta. «No quiero irme», dijo Maya haciendo un puchero. Levanté a la niña sobre mis hombros y la consolé. «Hoy volvamos a casa, hija, ya casi oscurece. Pero papá te promete que la próxima vez volverá a traerlas aquí. El mar seguirá aquí esperando a Maya». Mi familia recogió las cosas dejando atrás la playa de los recuerdos. El viaje fue simple, solo hubo arena, viento y comida sencilla, pero contenía el tesoro más valioso, la risa y la unión de una verdadera familia. Cuando la moto rodó de regreso, supe que aunque las olas borraran el dibujo en la arena, la imagen de las 3 personas dentro del corazón que Maya dibujó quedará grabada para siempre en mi mente y nunca se desvanecerá. El crepúsculo ya había caído, los últimos rayos de sol se apagaron por completo tras la arboleda, cediendo paso a la noche silenciosa. Mi vieja motocicleta rodaba lentamente hacia el callejón familiar, transportando a 3 personas que acababan de pasar un día de felicidad plena junto al mar. Las risas y charlas de la pequeña Maya aún resonaban y las manos de Huyen seguían abrazando mi cintura con total confianza. Pensé, ingenuamente, que este día terminaría con un sueño tranquilo y dulces sueños. Pero no. La vida a veces se burla de nosotros justo cuando menos lo esperamos. Cuando los faros de la moto barrieron la entrada de la casa, sentí que mi corazón se encogía, un escalofrío recorrió mi espalda. De pie imponente, frente a la puerta de mi casa, bajo la luz amarillenta de la farola, había una silueta familiar que me obsesionaba. Una figura que alguna vez amé, pero que ahora solo evocaba un miedo y un disgusto extremos.
Era ella, mi ex esposa. La sonrisa en los labios de Huyen se apagó al instante. La pequeña Maya también pareció sentir el aura asesina y fría. Se pegó a mi espalda y guardó silencio. ¿Por qué? ¿Por qué aparecía aquí a esta hora? ¿Después del acoso loco en la boda? ¿Aún no estaba satisfecha? Le hice señas a Huyen para que llevara a Maya adentro primero. No quería que la niña presenciara la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Esperé a que la puerta de madera se cerrara de manera segura antes de darme la vuelta y enfrentar al fantasma del pasado. Ella estaba allí con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro mantenía la misma arrogancia y desafío de siempre. Sin una pizca de remordimiento. Sin una pizca de vergüenza. Traté de reprimir la ira que hervía en mi pecho. Me acerqué y gruñí. ¿Por qué estás aquí? ¿Con qué cara te atreves a traer tu cuerpo aquí, de nuevo? ¿Qué más quieres de mi familia? La miré directamente a los ojos. Mi mirada ardía en fuego. Te lo digo, si no fueras mujer no tendría la paciencia de estar aquí hablando. Ya te hubiera dado un par de bofetadas por lo que causaste en mi boda. No me obligues a romper mis principios. Pensé que esa dura advertencia la haría retroceder. Pero no subestimé el descaro de esta mujer. Ella esbozó una media sonrisa, una sonrisa de desprecio que me puso la piel de gallina. Se acercó a mí susurrando con el tono de alguien que pone condiciones como si ella tuviera el control. No te calientes, no vine aquí a discutir. Vine a hacer una última petición. Solo cumple con esto y prometo desaparecer para siempre, dejaré en paz a tu remendada familia. Fruncí el ceño. Mi intuición me decía que nada bueno vendría. ¿Qué quieres? Ella soltó cada palabra lentamente como agujas venenosas, clavándose directamente en mis tímpanos. Sé que tu nueva esposa, esa tal Huyen, tiene un terreno y una casa propia que heredó de sus padres. Quiero que le digas que transfiera esa casa a mi nombre. Considéralo como una compensación por mi juventud perdida. Si haces eso, los dejaré vivir en paz. ¡Bum! Escuché como una gran explosión en mi cabeza. La sangre caliente subió a mi cerebro. Me quedé paralizado sin atreverme a creer lo que mis oídos acababan de escuchar. Despreciable, sinvergüenza, cruel. No hay palabras para describir mi asco en ese momento. Ella no solo quería destruir mi felicidad mental, sino que también quería robar el sudor y las lágrimas, robar los bienes privados de Huyen, una mujer inocente y amable que ha sufrido tantas desventajas al estar conmigo. Quiere cortar nuestro sustento, quiere echar a mi esposa e hija a la calle. ¿Por qué existe en el mundo una persona con un corazón de serpiente como ella? Mi última paciencia, la cuerda frágil que traté de mantener durante años por respeto a los viejos tiempos, se rompió oficialmente de golpe. No pude pensar más. Mi razón fue devorada por la furia. Mi cuerpo reaccionó por sí solo antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Levanté la mano. Puse todo el resentimiento, todo el dolor, toda la represión de tanto tiempo en ese brazo. ¡Praf! Un sonido seco y ensordecedor resonó en medio de la noche silenciosa. La abofeteé. Una bofetada del cielo. El golpe fue tan fuerte que la hizo tambalearse y caer de bruces al suelo frío. Ella se llevó la mano a la mejilla, mirándome con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror y asombro. Quizás ni en sus sueños pensó que el Ye, gentil y débil de antes, se atrevería a ponerle una mano encima. Pero se equivocó. Incluso un gusano se retuerce si lo pisas. Cuando un hombre es acorralado, cuando su familia es amenazada, se convierte en una bestia.
Me quedé de pie imponente frente a ella, jadeando con la mano, aún temblando por la ira, pero mi mirada en ese momento era más fría que el hielo. La señalé directamente a la cara. Mi voz ya no era de súplica o compromiso, sino la orden de un jefe de familia. Escúchame bien. Esta es la bofetada que te devuelvo por tu desvergüenza. Puedes meterte conmigo y puedo tolerarlo, pero si quieres robar la casa de mi esposa, si quieres cortar el sustento de mi hija, no me culpes por ser cruel. Di un paso más y ella retrocedió un paso con miedo. Lárgate fuera de nuestras vidas inmediatamente. De ahora en adelante, te prohíbo acercarte a Uyen y a Maya ni siquiera medio paso. Si vuelves aquí o te atreves a jugar sucio, otra vez juro por el cielo y la tierra que no me detendré en una bofetada. En ese momento haré todo lo posible para proteger a mi esposa e hija sin importar las consecuencias. ¿Entendiste? Mi mirada en ese momento seguramente estaba llena de instinto asesino. Era la mirada de un hombre dispuesto a sangrar para proteger su hogar. Esa mujer se levantó temblando. La agresividad y arrogancia de antes habían desaparecido por completo, reemplazadas por un miedo extremo. Ella entendió que yo no estaba bromeando. Se levantó torpemente, sin atreverse a decir una palabra más, y corrió apresuradamente hacia la oscuridad como una rata descubierta. El espacio volvió a estar en silencio. Me quedé allí, mirando al vacío. Mi pecho aún subía y bajaba con fuerza. La puerta de la casa se abrió. Uyen salió corriendo. Probablemente había escuchado todo. Uyen vio la expresión de mi rostro, vio mi mano aún roja y entendió lo que acababa de suceder. Uyen corrió hacia mí abrazándome fuerte, desde atrás, su voz temblorosa y llena de preocupación. Amor, ¿qué hiciste? No debiste hacer eso. ¿Y si pasa algo? Me di la vuelta abrazando fuertemente el pequeño cuerpo tembloroso de mi esposa. Acaricié suavemente su cabello. Mi voz bajó de tono suave pero firme. No te preocupes. Con este tipo de personas, la tolerancia solo hace que se aprovechen más mi amor. Cuanto más amables somos, más creen que somos fáciles de intimidar. Hoy tuve que ser duro, eso es lo que ella merecía recibir. Tengo que demostrarle que puedo hacer cualquier cosa para protegerlas a ti y a nuestra hija. Uyen no dijo nada más, solo enterró su cabeza en mi pecho y lloró suavemente. Sus lágrimas mojaron mi camisa, pero supe que eran lágrimas de alivio. Ella sabía que de ahora en adelante tenía un hombro verdaderamente sólido en el que apoyarse, un hombre que se atrevía a levantarse para protegerla de la lluvia y el viento de la vida. Así terminó el día de hoy. Hubo risas, hubo lágrimas y también hubo el despertar de un hombre. Puede que aún haya tormentas por delante, pero creo que después de esta bofetada del destino, mi familia estará más en paz porque he aprendido a proteger lo más valioso de mi vida. Gracias a todos por escuchar esta historia tormentosa. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañando a Ye. Si aman a la familia de Ye, por favor únanse como miembros del canal de YouTube para darnos más fuerza y fondos en este viaje en busca de justicia y felicidad.
Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Huyền và mình. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Đệ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, chuyện vừa xảy ra hôm qua và có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đệ. Như mọi ngày, Đệ tan làm và bắt đầu đi bộ về nhà. Đó là một con phố nhỏ quen thuộc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt, dòng người hối hả đi về. Bỗng nhiên, một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Một người đàn ông lạ nằm bất động trên vệ đường, máu bắn tung tóe trong ánh sáng mờ ảo. Tim mình thắt lại không chút do dự. Mình chạy đến giúp anh ta gọi xe cấp cứu và làm mọi cách để cứu anh ta. Nhưng đôi khi làm tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp như mong đợi. Khi cảnh sát và gia đình người đàn ông đến, họ không tin mình. Họ nói mình là người gây ra vụ án. Mình bàng hoàng không nói nên lời, không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên, từ người giúp đỡ lại trở thành nghi phạm chính. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi chỉ mong người đàn ông đó tỉnh dậy và nói ra sự thật. Hôm nay cuối cùng anh ấy đã mở mắt. Liệu anh ấy có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Mọi chuyện sẽ còn phức tạp như thế nào? Hãy đăng ký và theo dõi kênh của tôi nhé. Tôi không nhớ rõ chiều hôm đó bắt đầu từ khi nào. Tôi chẳng nhớ rằng mặt trời dường như dính chặt vào con đường về nhà chói lóa, nóng bức đến làm tôi đau mắt. Tôi đang đi làm về, người phụ đầy bụi, với một ít tiền kiếm được trong túi. Con đường quen thuộc với tôi đến thế, những cánh đồng khô cằn, hai bên hàng cây xào xạc. Trước mặt tôi, người đàn ông sóng dài trên mặt đường nhựa. Chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét, máu loang lổ. Tôi sững sờ vài giây, chạy và quỳ xuống. Anh ơi, anh có thấy em không? Nhưng anh ta mặt tái mét, rồi anh ta gục xuống không nói câu nào.